Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, pues seguimos con la serie de Cristo, las enseñanzas, parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Se me vino a oír Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Seguimos con la serie parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y las Biblias que tienen ayudas, la Reina Valera y algunas otras, cuando usted encuentra las palabras en rojo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estamos hablando que son palabras de Dios y en este caso, Nuevo Testamento, palabras de Cristo. Y hoy el Señor Dios nos quiere enseñar a través de las palabras de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, lo siguiente, hermanos y hermanas: no te afanes. No te afanes, sé diligente, sé ordenado, sé perseverante. Amén. Eso es lo que el Señor Dios quiere enseñarnos esta mañana. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Una vez más repito, palabras de Cristo. Por tanto les digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por tu cuerpo qué has de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Una vez más, considera los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No te afanes, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, que sí se afanan, buscan todas estas cosas. Pero tu Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad de todas estas cosas, o de que tienen necesidad de todas estas cosas. Y entonces viene la frase clave para que usted y yo la comprendamos, la atesoramos en nuestro corazón. Más busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que, una vez más, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lo que quiere decir estas últimas 5 o 6 palabras, dice, ya se tiene bastante con los problemas de cada día, ahora para que te busques más problemas, ahora para que te angusties con más problemas. El propósito de la iglesia es precisamente reconciliar con Dios por medio de Cristo a la humanidad con Él. Dios quiere traer sanidad, libertad, plenitud en todas las personas de este mundo. Una vida plena en Él. Él quiere dar eso. Y si usted y yo estamos verdaderamente en comunión con Dios y hemos recibido todo lo que Él pues ha dispuesto en su palabra para nosotros, mire, esta sola escritura que leí, este solo pasaje bíblico que leí, que compartí con ustedes, debe de suplirnos, debe de enseñarnos, debe de orientarnos, debe de dar propósito correcto a nuestras vidas. Lo que acabamos de leer, lo que acabo de compartir con ustedes, iglesia, es una riqueza espiritual que precisamente debe de afirmar nuestra fe, debe de traer confianza en Dios, debe de traer seguridad, tranquilidad, paz. En una sola palabra, hermanos, fe, que nos va a llevar a una consagración a nuestro Dios. ¿Qué es el afán?
porque dice no te afanes. ¿Cuántas veces mencionó la palabra afán? Al menos 5 o 6 veces. Hermanos, ¿qué es el afán? La palabra afán es congoja, presión, desesperación, hasta enfermedad trae el afán. La palabra afán se define así como ansiedad, preocupación, aquello que nos divide en qué decisión vamos a tomar. O nos vamos a la derecha o nos vamos a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Que hagamos lo que Él nos está marcando, que hagamos simplemente lo que Él nos dejó por escrito. Pero si nosotros queremos vivir en nuestra voluntad, pues precisamente va a haber división de pensamientos. El afán distrae nuestra mente. El afán nos lleva cautivos precisamente a la confusión. El afán hace girar se hace que gire nuestra mente y nos lleva a la angustia y a la desesperación. O sea, no es correcto delante de Dios y Él nos quiere librar precisamente del afán. La enfermedad de moda hoy en nuestros tiempos es el estrés, ¿sí? Y precisamente por eso Dios estableció su iglesia para librarnos de todas esas angustias, de todas esas desesperaciones, de todas esas, vamos a llamarle, pues condiciones de vida que van a afectar nuestro desarrollo, nuestro desempeño, nuestra calidad de vida. Él quiere evitarnos de todo eso. Por eso dice, no te afanes, no te afanes. Entonces, la enfermedad de moda es el estrés. Como dicen, las personas se enferman de los nervios, así dicen, ¿no? A las personas, de repente, por la cuestión del estrés, les salen manchas en la piel. A otras se les cae el cabello. Bueno, lo mío es por herencia, hermanos, lo mío es por herencia. A otras se les cae el cabello. Andan histéricas, ¿sí? En la depre. Y esas angustias y esa desesperación y esa falta de paz lleva, por ejemplo, a que de repente se quiera violentar las leyes de convivencia, los reglamentos. La gente se pasa los semáforos, violentan las leyes simple y sencillamente porque andan atosigados con ese afán. Es más, las personas que caen en esta condición de vida no encuentran ni siquiera la paz en el mapa. Hermanos, la paz está, mire, está California, Baja California Sur, y ahí, sí, de aquel lado, en la costa con el Océano Pacífico, ahí está la paz, pero ni la encuentran ni siquiera en el mapa, hermanos. Esa es la realidad. Usted y yo sí sabemos de dónde vendrá nuestro socorro. ¿De dónde viene el socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra, pero la gente no lo sabe. ¿Y sabe qué? Tristemente, mucha gente no quiere ni siquiera investigar de dónde vendrá su socorro, pero usted y yo sí. Por eso estableció Dios la iglesia, para que la condición de vida de usted precisamente sea de influencia a las otras personas. Eso es, hermanos, lo que precisamente porque el Señor Jesucristo estableció su iglesia. Él desea, pues, que vivamos en la paz de Él. Él desea que vivamos en la confianza en Él. Él desea que seamos diligentes, ordenados, precavidos, que hagamos una prevención bien de nuestra vida, pero al final de cuentas, digamos, si Dios quiere, haremos esto o aquello. O sea, no importa cuántos planes, bueno, el hacer planes, el hacer proyectos es competencia de nosotros para que todo esté bien estipulado y que no de repente nos brinque algo. Sin embargo, al final de cuentas los planes son de Dios y los proyectos son de Dios y se van a cumplir. Pero nosotros debemos hacer ¿qué? Lo que nos corresponde, lo que nos compete, hermanos. Esa es la tratar. Ahora, este mundo, voy a hablar un poquito de las personas que no conocen de Cristo. Este mundo, pues, desean aminorar los síntomas del afán. Ya definimos qué es afán. Desean aminorar los síntomas del afán. Buscan en métodos paliativos que precisamente están a la orden del día, pero todos esos métodos que el mundo establece
pues lo único que hacen es que no volteen sus ojos al Señor. Mire, la gente que anda en el mundo buscando de dónde vienen las cosas correctas puede girar 360 grados, cómo aminorar su afán, la angustia, el estrés, la desesperación, y va a estar viendo alrededor, pero lo más importante es que vean hacia arriba. Esa es la realidad. Pero siguen buscando en la tierra. Hermanos, en la tierra vamos a encontrar precisamente lo mismo que el fruto que da la tierra. ¿Cuál es el fruto que da la tierra en cuanto a lo que estamos hablando? Pues afán, ansiedad, enfermedad, consecuencias de malas decisiones, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ofrece el mundo? Bueno, por citar algunas de las cosas, ¿verdad? Me encontré una vez a un amigo de hace muchos años, estuvimos en la universidad juntos, y le estuve compartiendo la palabra de Dios y pues está recibiendo la palabra de Dios. Sin embargo, una vez que volvió a visitarlo, me dice, nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Yo le digo George y él me dice Pancho. Entonces me dice, Pancho, ya me voy a hacer más espiritual. Gloria a Dios, dice, ya entré a un curso de yoga. Órale. Entonces, eso es lo que ofrece el mundo, eso es lo que conoce el mundo. Y ahí está la gente entreteniéndose en las cuestiones espirituales que ofrece el mundo, pero yo les tengo que aclarar, iglesia, la única opción espiritual correcta y que nos acerca a Dios es entregar nuestro corazón a Él, aprender de Él a través de su palabra y mantener comunión con Él a través de la oración, nada más. Ya todo lo demás espiritual que ofrece este mundo, es más, no te acerca a Dios, sino todo lo contrario, te aleja de Dios, te aleja de Dios. Medicamentos controlados, ¿verdad? Mucha gente, no encuentro la paz, ando angustiado, desesperado, y órale, se echan ahí medicamentos controlados. La aromaterapia, el feng shui, otros vierten toda su pasión para olvidarse de las emociones y de todas las situaciones del mundo en las novelas, y ahí se la pasan, 525 capítulos, todavía se están aventando, María la del barrio. Entonces ahí siguen, ¿verdad? Otros andan esperando para entrar en esa paz y en esa quietud, que ya aquí también se legalice total y absolutamente la marihuana, para entonces ya no sea, que ya no sea pecado, ¿verdad? Porque ya si la legalizan ya no es pecado, ¿verdad que no? Pues, hermanos, no solamente es pecado, es delito. Entonces, hermanos, si la legalizan sigue siendo pecado delante de Dios, porque nosotros, dice el Señor Dios en su palabra, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo, por favor, no deseemos ahí ¿sí? Hacerlo somnoliento o que pierda el orden de las cosas, ¿no, hermanos? Definitivamente no. Tengamos cuidado con nuestras decisiones. Y puedo agregar, etcétera, 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 de opciones que ofrece este mundo. Pero yo pregunto, ahora, el mundo va a estar siempre ofertando sus ideas, sus desvíos, para precisamente la gente no se acerque a Dios. Pero yo le digo una cosa, todo eso que mencioné y que ofrece el mundo es como cuando usted posiblemente tenga algún fuerte dolor de cabeza, algún fuerte dolor de espalda, alguna situación y le dicen, tómate un analgésico. Y el analgésico aminora la molestia, pero no el problema. Así es de que todo lo que ofrece este mundo posiblemente te haga una persona somnolienta, que andes ahí como zombie, pero los problemas van a estar ahí y van a seguir avanzando. Y el Señor Dios quiere arrancar los problemas de adentro. Dios no te va a ofrecer un analgésico, Dios va a atacar la problemática que estamos viviendo para sacarnos de ahí, libertarnos de ahí y darnos una vida en plenitud. Eso es lo que yo le digo. Ahora, hermano, hermana, yo pregunto, ¿usted de repente ha tomado como opción o ha pensado tomar como opción esos analgésicos que ofrece el mundo? Que por cierto, un personaje en la historia que dice, se llama Albert Einstein, Albert Einstein. Albert Einstein dijo una vez y me llamó la atención, dice, emborracharse es provocarse una demencia voluntaria. Órale, interesante, ¿no? ¿Cuántos tenemos nuestra mente, nuestro cerebro al 100? No lo mermes, por favor, no lo mermes con paliativos que ofrece el mundo. ¿Quieres paz? ¿Quieres tranquilidad?
¿Quieres ser una persona diligente y ordenada como Dios espera que seamos? Y así nos lo mostró en Génesis capítulo 1, en donde hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el sexto día creó lo más hermoso de la creación. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí, hermanos. Entonces, él fue muy, mire, muy minucioso, muy ordenado, muy sistemático en las cosas. Y eso es lo que quiere que haga nosotros. Pero las malas decisiones, el andar buscando ahí solamente adormecimiento de las situaciones para olvidarnos de las realidades, pues es lo único que va a acontecer. Pero yo le pregunto, ¿cómo vamos a lograr la perspectiva de Dios, la voluntad de Dios hecha realidad en nuestras vidas? Yo le pregunto, porque a lo mejor dice, es que en mí no ha ocurrido, en mí todavía falta mucho que el Señor trabaje, pero yo te digo, ¿y la oración? Porque la oración no solamente es algo que te va a adormecer o te va solamente a dar un analgésico. La oración, la comunión con Dios nos va a ayudar a salir del bache en el cual estamos posiblemente. ¿Qué pasa con la palabra? El alimento espiritual que fortalece nuestras vidas. ¿Qué pasa con esa obediencia que Dios está esperando para que entonces empiece a funcionar todo o a ponerse por obra todo lo que Dios nos enseña en sus palabras, en su palabra, perdón? ¿Qué pasa con cada curso? ¿Cuántos estamos cada domingo y cada lunes, perdón, martes acá? Cada domingo, cada martes y cada jueves aquí con ese curso de capacitación intensiva que Dios nos da precisamente para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo va? Pues cada quien sabe cómo va, hermanos. Pero eso, Dios está interesado y va a cumplir sus propósitos a través de la iglesia, a través de la iglesia. Y aquí está abierto, hermanos, los martes, los jueves y los domingos también, ¿verdad? ¿Cómo van a ocurrir las cosas? Pues en la medida que nosotros seamos diligentes, seamos ordenados, seamos responsables, seamos perseverantes delante de Dios. Estamos aprovechando todo lo que Dios estableció a través de su iglesia. Mire, cuando no tomamos autoridad en esas áreas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mire, muchas veces, aún como creyentes, volteamos a las prácticas del mundo, ese mundo que vive somnoliento a causa de las sustancias que ofrece de alguna u otra forma, que adormecen el sistema nervioso y la gente puede estar en paz, ¿verdad? Así, ¿qué onda, carnal? ¿Verdad? Puede estar así en paz, en quietud, en relax, como dicen muchos, pero la problemática de fondo sigue ahí. Porque solamente es una aspirina, que como le digo, va a agudizar la problemática, o sea, agregaron un problema más, una situación adversa más. Y en la iglesia, ¿qué sucede? Porque de repente también, iglesia, adoptamos, infiltramos cosas de afuera en la iglesia. Como le digo, Dios estableció su palabra, que debemos alimentarnos espiritualmente. Dios estableció esa comunión vertical ascendente a través de la oración, la alabanza, la adoración, y vertical descendente a través de la predicación de su mensaje, de la lectura de su palabra. Eso es lo que Dios estableció. Pero ¿qué sucede en la iglesia muchas veces? En la iglesia el creyente también tiene sus bemoles, ¿sí? Su talón de Aquiles o sus afanes. ¿Qué tenemos nosotros, iglesia? Mire, se dice que una persona que está en angustia, que está en desesperación, que está en estrés, empieza a comer mucho, ¿verdad? Para aminorar esa ansiedad. Acuérdese que afán también es sinónimo de ansiedad, ¿okay? El diccionario. Otra de las cosas que tienen muchos los cristianos, bueno, una de esas es que ¿cómo le entramos, verdad? Pero que sea para alimentarnos sanamente, ¿verdad? Come frutas y verduras, pero no como por ansiedad. ¿Qué sucede con el café? Yo nomás les digo lo siguiente, así. Yo no le voy a mentir. Acuérdense que es mejor que les hable, que les hiera con la verdad a que los mate con la mentira, no es importante. Si usted se toma más de 5 tazas de café al día, creo que ya tiene algún detallito por ahí. Anda buscando en esos paliativos que ofrece el mundo, hermano. Ay, me falta mi café, no encuentro la paz. Está acá abajo.
allá en Baja California Sur, hermanos. Bueno, la paz espiritual, hermanos. Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que solamente los verdaderos creyentes van a experimentar y no van a andar afanados y con falta de paz. Hermanos, ahora no estoy diciendo que es malo que usted coma acá bien reportado, no, tampoco estoy diciendo que es malo que se tome una taza de café, no. Lo malo es depender de algo para entonces tener paz y estar en tranquilidad y que no se le alteren los nervios. Esa es la realidad. Hermanos, una vez más insisto, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está descargar toda nuestra ansiedad, todas nuestras dificultades, todas las posibles circunstancias adversas que nos están agobiando? ¿En dónde está esa confianza en Dios que venimos y las entregamos, nos despojamos de ella y dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? ¿Dónde está eso, hermano? ¿Sí lo estamos comprendiendo, iglesia? Mire, vamos a ver algunos ejemplos en la Escritura de aquellos personajes, que solamente voy a mencionar dos citas bíblicas, en donde supieron que la paz, el sacar la ansiedad, la frustración, el estrés y todo lo que en el corazón y en el ser humano estaba anidado y que el Dios quiere libertarnos, precisamente lo comprendieron, clamaron a Dios y recibieron precisamente esa nueva condición. Dice, por ejemplo, Jonás 2:2. Usted sabe el contexto de Jonás y en dónde estaba cuando él hizo esta oración. Cuando él hizo esta oración, estaba peligrando su vida ya. Y dijo así: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y Jehová me oyó. ¿Qué se refiere el Seol? La misma muerte, hermano. La misma muerte. El salmista en el Salmo 40, el rey David dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo ¿de qué? De la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Usted ha pisado el lodo cenagoso? Cuando usted camina por el lodo, ese lodo pesado, mete el zapato y saca y se queda el zapato, ya no puede caminar, no puede sacar. De ahí el Señor es donde nos saca, hermanos. Y está hablando espiritualmente de aquello que nos tiene agobiado, de aquello que nos tiene encarcelado, de aquello que nos tiene controlados, que puede ser cualquier cosa de lo que les he dicho, les he comentado. De ahí nos saca Dios, porque para Él no hay nada imposible. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y luego hizo, puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? Cristo es la peña. Aunque aquí hay dos peñas, Max Peña y Docio Peña, pero ellos están en la peña. Entonces, hermanos, Él es nuestra peña. Y luego dice, y enderezó mis pasos. Dice, Él enderezó mis veredas, dice otra versión. Ahora, ellos lo hicieron. Ellos clamaron. Ellos creyeron. Ellos esperaron en Él y salieron del afán porque confiaron, aprendieron y accionaron responsable, diligente y ordenadamente. Y entonces Dios les escuchó y les trajo verdadera paz, verdadera quietud, verdadera tranquilidad, seguridad, hermanos. Eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. Pero es necesario que no nos afanemos. Es necesario que no nos enfermemos voluntariamente porque nos complicamos la vida por falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por no saber cómo hacer las cosas. Por eso pereció, por eso se metieron en problemas, es lo que está diciendo. Hermanos, debemos comprender que no estoy diciendo, por ejemplo, que solamente en Dios se encuentra la paz. Sí. Solamente en Dios tenemos la seguridad. Sí. Solamente en Dios nos puede liberar de las angustias, de la desesperación, del afán. Sí. Pero eso no estoy diciendo que también como familias tengamos nuestro tiempo de esparcimiento, ¿no? Por ejemplo,
¿Cuántas de las mujeres quieren vacaciones? A ver, las mujeres, ahí. Entonces ya los esposos, y no vino el esposo, que le dices que vea la predicación por internet. Y que levantó la mano la hermanita de Entonces, ¿cuántas de las mujeres quieren vacaciones? Que las inviten a un restaurante, a los taquitos, qué sé yo. ¿Cuántas? A ver, mujeres, ¿verdad? Ahí está. O sea, no estoy diciendo que no se requiere eso, porque luego van a decir los esposos, no, descansa en el Señor, Él te da la paz. Y además dijeron que no comiéramos tanto, así de que no vamos a la casa, a ayunar. No, hermano, no estoy diciendo eso. Debemos tener tiempo de esparcimiento, debemos tener tiempo de ir al parque, de ir a ver una buena película, de vacaciones, de descanso, de pasar tiempo con tu cónyuge, con tus hijos. Eso es indispensable. Sin embargo, debemos estar conscientes que esos buenos tiempos también es gracias a Dios, ¿sí? También es gracias a Dios que nos da esas añadiduras. Amén. Nos da Dios las añadiduras. Por eso es importante que usted y yo descansemos en Dios. Y Él, fíjese, y cuando nosotros descansamos en Dios, conocemos su voluntad, aprendemos de su voluntad, ¿sabe a qué nos va a llevar en el tema que hoy estamos tratando, iglesia? A que seamos diligentes, a que seamos ordenados, a que seamos responsables, a que perseveremos, a que planeemos, a que seamos previsores y eliminemos al máximo por nuestras malas decisiones las angustias, la ansiedad, el abrumo, la congoja, la desesperación. El que vivamos afanados en el afán. Acuérdese que afán es sinónimo de desesperación, de angustia, de ansiedad. De hecho, si ustedes van arriba al título que maneja ahí o que sugiere la Reina Valera que tiene ayudas, ¿cómo dice? El afán y la ansiedad. Así dice, hermanos. ¿Cuántos viven ansiosos? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cuántos viven desesperados? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Decía por ahí hace muchos años el pastor con el cual crecimos y damos gracias a Dios por su vida, decía, una noche de oración quita muchas noches de insomnio. ¿Estamos recibiendo, hermanos? Es una realidad. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y en esa condición que está nuestra comunión con Dios, nuestra entrega a Dios, nuestra consagración a Dios, la lectura de la palabra, la oración, hermanos, la oración va a estar precisamente en nuestra paz. Y vamos a ser librados de lo contrario. Por eso es bien importante que usted y yo pongamos cimientos sólidos, la peña. Pongamos una base amplia en donde descansar. El que sabe de construcción va a decir que tenemos que poner unas buenas zapatas para que entonces no se hunda. Por ejemplo, ahí están unas viguetas, están cubiertas con el material de terminación, pero ahí están unas viguetas y abajo tienen que tener unas zapatas. Unas zapatas es como una base así, como esta base aquí, como esta base más grande para que agarre más espacio y no se hunda. Es como cuando usted va en la nieve. Si usted va con las nieves, si usted va a la nieve así con zapatos de estos, se va a hundir. Se va a hundir. ¿Qué es lo que se ocupa? Bueno, unos esquís ya tienen más base. O pues algunos se ponen, ¿se acuerdan las caricaturas? Un tipo raqueta así grandota, ¿no? Para estar pisando. ¿Para qué? Para tener una base más amplia y no nos hundamos. Precisamente eso, hermanos, que nuestra vida esté cimentada en la fortaleza de Dios. Que nuestra construcción, este edificio que tenemos y andamos cargando todos los días, se mantenga de pie siempre a pesar de los sismos y los temblores que todos los días ocurren alrededor de nosotros, y no me refiero físicamente, estoy refiriendo espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo dice, por tanto les digo, no te afanes por tu vida, qué has de comer o qué has de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora en el versículo 26, cuando lo leímos por primera vez, no hice un comentario que es necesario realizar. Y ese comentario hoy sí lo voy a hacer, fíjese. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y entonces el 26, mirad las aves del cielo.
que no siembran, pero tú sí. Que no ciegan, pero tú sí. Ni recogen en graneros, pero tú sí. O sea, lo que está diciendo, ellas no trabajan, pero tú sí, ¿eh? Y ellas sin trabajar, como se conoce en el trabajo para nosotros, Dios las mantiene. Imagínate tú que si trabajas. ¿O hay alguien aquí, algún varón que no trabaja? Porque entonces, bueno, por eso el afán, la ansiedad, la depresión, el que se vienen las problemáticas, porque hermanos, hay un principio en la palabra de Dios que dice que el que no trabaje, que no coma, así dice. O sea, nos llama a ser responsables, nos llama a ser diligentes, nos llama a ser verdaderamente personas ordenadas. Entonces, por eso dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero tú sí trabajas. Habla del trabajo, porque usted dice, pues si no, es que yo no me dedico al campo. No, pero te dedicas a un trabajo. Se refiere a un trabajo, porque ese era el contexto de ese entorno, ¿sí? En la historia. Y luego dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas a su modo, pero tú que no eres gentil, que eres creyente, que eres renovado en Cristo Jesús, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y te doy la clave, dice el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas de las cuales tienen necesidad, y el Padre sabe que tienen necesidad, os serán añadidas sin esfuerzo. Compréndase, nosotros debemos hacer lo que nos compete. Nosotros debemos accionar como Dios quiere que accionemos, una vez más, diligentes, responsables, previsores, ordenados, y Dios hará. Pero alguien que dice, oye, ya va a venir la renta, y se la pasa todo el día ahí, como dicen las mujeres, aplastado en el sofá, haciendo nada, pues ¿cómo va a llegar la renta? ¿No? O sea, digo, tenemos que dedicarnos a algo y Dios hará. O sea, no podemos ser negligentes, no podemos ser irresponsables y todavía reclamar a Dios del por qué estoy viviendo esta condición. No, hermanos. Mire, el afán, la preocupación puede hasta dañar la salud. El afán, la preocupación da lugar a que haya angustia en el ser humano. El afán merma la productividad del ser humano. El afán afecta negativamente también nuestra relación con nuestros semejantes, ¿sí? ¿Sabe qué? El afán hasta nos lleva a desconfiar de Dios. Así de sencillito. Porque queremos las cosas a nuestro modo y como se me ocurrieron y muchas cosas más. Y resulta que muchas de ellas no son voluntad de Dios. Entonces aquí está la diferencia entre el afán que angustia y desespera y la preocupación genuina, que es precisamente anticiparse, ¿sí? Antes o anticiparse con tiempo antes que lleguen las cosas. ¿Se fija? Ahora, le voy a decir el mismo término, pero con una diferencia. No es lo mismo preocuparse por responsable que preocuparse por responsable. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algún evento, o sea, alguna fiestita para tu esposa, además tu boda, por ejemplo, el cumpleaños de tu hijo, en fin de año, no sé, hacer una reunión familiar? ¿Cuántos hemos hecho? Todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a hacer una lista de cotejo, bueno, a veces en la mente, a veces escrita, a ver, me falta esto, tengo que hacer esto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 5875, y ya hacemos todas las cosas previendo todo, y resulta que ese día salieron todavía 2 o 3 imprevistos. Bueno, como fuimos ordenados, como fuimos diligentes, como fuimos responsables, esas 2 cosas no nos afectaron y la atendimos y punto. Pero si no planeas todo, todo va a ser intempestivo, todo va a ser sin esperar, todo va a ser que te va a agarrar descubierto. Entonces ahí es donde viene. ¿Y qué va a suceder? Bueno, muchos hasta le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Siempre se olvidan, toda la vida se olvidan de Dios, y cuando viene una adversidad hasta le reclaman a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto?
y no se dan cuenta del cúmulo de malas decisiones que tomaron durante los últimos 5 días. Hermanos, nosotros debemos sí preocuparnos, debemos anticiparnos, debemos planear con diligencia, debemos ser ordenados, y aún así, con todo eso, que hagamos lo que nos compete a nosotros, debemos decir como la misma palabra de Dios nos insiste a que digamos en Santiago 4:15. ¿Qué dice Santiago 4:15? Si Dios quiere, viviremos o haremos esto o aquello. O sea, no importa qué ordenado, qué previsor seas y qué sabio seamos para tomar decisiones, hermanos, siempre debemos poner las cosas en manos de Dios. Siempre, bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo lo que Él ha establecido, iglesia. Acuérdese, si nosotros no somos previsores ordenados, diligentes, escuche bien, va a llegar la angustia. Y la angustia inmoviliza, te deja pasmado, te congela, te neutraliza la angustia, pero la planeación nos promueve a la acción. ¿Estamos escuchando, hermanos? O sea, tenemos que ser muy previsores. Es más, le digo, alguien que es previsor, no sé si como yo, no sé quién, pero nosotros sabemos, mi esposo y yo, este año qué actividad vamos a tener y a dónde vamos a ir y a dónde, qué es lo que vamos a, todo este año. Ya sabemos, en cuestiones así, no de repente, si vamos a un restaurante o vamos a otro, pues ya es diferente, no, esa es otra cosa. Pero ya las actividades que implican una salida, ya sabemos todo lo que vamos a hacer este año, todo el 2024. ¿Dónde vamos a estar, por ejemplo, los varones el 17 y 18 de marzo? En el retiro de varones. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Domingo 17 de marzo, salimos de aquí terminando el servicio, ya venimos bien peinados y bien preparados y nos vamos al retiro de varones, ¿sí? Porque allá va a estar Casa de Oración, Plaza Cortés, South San Diego, Mexicali y Central, todos vamos a estar allá. Entonces, si Dios quiere, el 17 salimos de aquí y el 18 dormimos allá y el 18 hasta las 6 de la tarde estamos en el retiro de varones. A ver, levanten la mano, ¿cuántos se van a inscribir hoy en la tarde ya? Saliendo, gloria a Dios. Bueno, también usted va a estar ahí 17 y 18. ¿Ya ve? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, esa es nuestra voluntad, porque todo lo que hacemos es para gloria y honra de Dios, y ahí vamos a recibir enseñanzas. Mire, mucha gente pues desconoce que Dios, lo que Dios desea enseñarnos, desconoce que Dios quiere que seamos previsores, desconoce que Dios quiere que seamos ordenados y bien diligentes, hermano. Y hay personas que dicen, déjaselo a Dios, no te preocupes, y ya llegó la circunstancia, ya llegó la adversidad, y entonces todo preocupado, todo afanado. ¿Por qué? Porque la angustia, el afán inmoviliza, ahora sí que, iba a decir, se me fue la palabra, bueno, nos deja ahí neutralizados. ¿Debemos dejárselo a Dios? Sí, pero usted y yo debemos hacer lo que nos compete. Y cuando vienen las consecuencias, como le digo, de esa despreocupación, entonces los reclamos. ¿Por qué, Señor? Si tú dijiste en tu palabra, no sé lo que dice, pero tú dijiste en tu palabra que no me afanara por la renta y ya se venció. Y jugando los videojuegos. Yo no concibo un adulto de 35 años ya viejón, ya les dije viejón, y todavía con el vicio del juego de video. O sea, no puede ser posible, en lugar de estar produciendo, en lugar de estar recibiendo, no sé, leyéndote un capítulo, viendo una buena película cristiana, compartiendo tiempo con tu cónyuge. ¿Qué estamos haciendo perdiendo el tiempo con esas cosas, hermanos? Y luego te le decimos al niño, deja el ese porque me estás ganando. Hermanos, por favor. Por tanto os digo, seamos diligentes, responsables, ordenados, previsores y no andemos perdiendo el tiempo con otras cosas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros.
y tú sí, y no andas perdiendo el tiempo, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pues sí. Entonces, ¿por qué nos va mal? Por negligentes, hermano, por negligentes. Mire, cuando llega Jesucristo a la vida de un ser humano, forzosamente uno de los dos tiene que desaparecer. Le vuelvo a repetir. Cuando llega Jesucristo a la vida de un ser humano, necesariamente uno de los dos tiene que desaparecer. O desaparece Cristo y la persona sigue siendo la misma, ¿sí? Que nomás fue una emoción. O desaparecemos nosotros y es Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne la he crucificado, y lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y que Cristo se ha formado en nosotros. Cristo se ha formado en nosotros. Hermanos, una y otra vez Dios nos seguirá insistiendo que entremos en ese orden, que entremos en esa diligencia, que precisamente si tenemos esos factores, esas virtudes, todo eso erradicará gran parte de las situaciones negativas que pudieran llegar a nuestra vida. Usted evalúelo, hermano, usted evalúelo. La última cosa, la última situación en la cual padeció una circunstancia adversa, ¿qué fue lo que no funcionó bien? Algo decidimos incorrecto, ¿sí? Ahora, hay cosas en las cuales es de nuestra competencia, hay cosas que son responsabilidad de nosotros, hay cosas que no tenemos las cosas en control. Por ejemplo, una enfermedad que de repente llegó no por buscarla, llegó, ¿y qué podemos hacer nosotros? Pues poner en manos de Dios las cosas. Ahí es donde se nos atan las manos y ahí es donde de repente es necesario que pasemos para aprender a depender de Dios y dejarle las cosas a Él. Eso es lo que Dios desea, erradicar de nuestras vidas cualquier situación que vaya a afectar nuestro ser, cualquier situación. Y al principio es difícil porque traemos muchas malas costumbres. Pero en la medida que nos postremos delante de la presencia de Dios, reconozcamos nuestra necesidad de Él y nos humillemos delante de su presencia, entonces será más fácil que trate con nuestro corazón. Esa es la realidad, hermanos. Juan 8:36, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y con ello, pues, la voluntad plena de Dios en nuestras vidas va a manifestarse. ¿Sí? Dios quiere libertarnos de muchas cosas, iglesia, de muchas cosas que posiblemente aún como creyentes, aún como hijos de Dios, nos sigan haciendo batallar. ¿Cuántos reconocemos que hay cosas que todavía Dios tiene que tratar con nosotros, hermanos? Dejémonos tratar por Él, dejémonos, seamos diligentes, ordenados, ¿sí? Previsores y también humildes, ¿sí? Para reconocer que necesitamos de Dios. Hermanos, Dios quiere evitarnos el afán y todas las consecuencias de Él. Entonces, ¿cuál es la solución? Como he repetido todo este tiempo que hemos estado aquí, seamos diligentes, ordenados, previsores, ¿sí? Atendamos el mandato de Dios, atendamos la instrucción de Dios. Ahora, todo eso con nuestros hijos, tenemos que enseñarles con el ejemplo. Ellos aprenden de la obediencia con el ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo que ven en casa. Acuérdense que lo que dijo una vez en la escritura viene, dice, ven los fariseos, los escribas y todos esos que andan ahí nada más con su religión. Bueno, hagan lo que les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Bueno, porque así estaba aconteciendo. En el caso de nosotros debemos ser bien congruentes con lo que enseñamos, con lo que decimos y con nuestra accionar diario. ¿Es eso, iglesia? Porque eso es lo que da autoridad. Debemos capacitarnos en muchas áreas, hermanos, principalmente en lo espiritual. Y esa capacitación nos da precisamente una condición diferente de vida, ¿sí? ¿Cuántos nosotros queremos, por ejemplo, ser previsores? Yo voy a hablar a los jóvenes ahorita. ¿Cuántos jóvenes menores de 25 años hay aquí? Menores de 25. Menores de 25, ya uno pasó a los 26. Por allá, ¿no? Okay, allá el jovenazo.
qué bueno, jovencito que trajo a su mami. Damos gracias por tu vida. Hermanos, yo le quiero decir lo siguiente. Todos conocemos lo que es un organigrama, ¿verdad que sí? Bueno, le voy a leer esta cita bíblica y luego le voy a explicar. Proverbios 12:24. Dice así: la mano de los diligentes señoreará. Lo leemos y dice, se oye bien bonito, qué padre. No, es una enseñanza espiritual tremenda, hermanos. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Sabe que actualmente hay una regla entre las naciones de las guerras que quien pierde la guerra paga los gastos? Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Fíjese bien, le voy a poner otro ejemplo. Todos conocemos lo que es un organigrama, ¿sí? Donde está el gerencia general o el gerente general, subgerentes, ya encargados de áreas, y luego va bajando así. Bueno, yo le digo, la mano de los diligentes señoreará. ¿Qué es señorear? Tener autoridad, gobernar. Bueno, imagínate que estás ahí en el trabajo y pues hay un desorden ahí entre los trabajadores que parece mercado sobre ruedas en Semana Santa. Entonces, ahí está, ¿no? Un desorden ahí. Entonces, estamos en el organigrama en el 7º nivel. ¿Y qué va a acontecer? Te vas a levantar ahí con tu autoridad y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Mucho desorden, ya, miren nada más qué palabrotas están haciendo. Te van a voltear. ¿Y tú qué? Chíspele. ¿Y usted qué? Bueno, ¿qué va a pasar si eres el primero, el segundo o el tercer nivel? Vas a llegar, a ver, ¿qué está pasando, jóvenes? Y todos, no, perdón. La mano de los diligentes, de los responsables, de los ordenados, de los que se preparan, señoreará. Más la mano de los negligentes, pues tendrás hasta 5, hasta 7 patrones. Y todos te van a llamar la atención y todos te van a regañar. Jóvenes, hay que prepararse. Jóvenes, hay que estudiar. Jóvenes, porque la mano de los diligentes señoreará. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, ahí está en la palabra, pero pues no nos interesamos por rescatar los principios espirituales, las riquezas espirituales que nos presenta Dios en su palabra. Proverbios 10:4. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Ya vieron? Hermanos, principios de Dios. Proverbios 27:12. El avisado, o sea, el que está prudente, cuerdo, astuto, el avisado ve el mal y se esconde. En su búnker pasa todo. Más los simples pasan y se llevan todo el daño. Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. Aquí el simple es el irresponsable. Aquí si usted lo busca en origen, es el irresponsable, el negligente. El simple todo lo cree, es engañado, fácilmente manipulado, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, como dicen acá en el rancho, no da paso sin guarache. ¿Me explico? Es necesario atender la palabra de Dios. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho acerca de lo prudente y de lo imprudente. Nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho y toda la palabra nos enseña bastante de lo sensato y de lo insensato. Pero a nosotros nos toca pues decidir si tomamos el consejo o lo desechamos. Tomar el consejo es para nuestro beneficio. Desechar el consejo nos hace tributarios. Nos hace pues que todos nos controlen, que las circunstancias nos controlen, que las emociones nos controlen, que nuestro estado de ánimo nos controle, que todo nos controle. ¿Y a dónde nos va a llevar nuestro estado de ánimo, hermanos? Al afán, al estrés, a la desesperación. Verso 28 de este pasaje bíblico. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué pierdes el sueño? Considera los lirios del campo cómo crecen.
Imagínate, si tú eres previsor responsable, diligente, tendrás el fruto que Dios te da, tendrás las bendiciones de Dios. Y entonces aquí también debemos considerar la buena administración de los recursos que Dios nos provee. ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos provee? Porque muchos se lo gastan en... ¿sí? Llegan a la casa el viernes en la tarde o no llegan y con el 15% del chivo y a veces no traen ni siquiera no chivo, sino un ratón. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Acuérdese que si Dios, varón, te bendice es para que bendigas a los tuyos. No como me resulta, les voy a platicar una experiencia. Tenía un cliente por allá hace muchos años, por allá en el siglo 425, el año 425 antes de Cristo. Tenía un cliente por allá que, o sea, como dicen, garbanzo de a libra. No estudios, tercero de primaria y lo corrieron 5 veces. Pues inició un negocito, ahí, muy sencillo, y ahí va. Y sin darse cuenta, Dios lo bendijo, porque yo le doy siempre la gloria a Dios, lo bendijo. Ese cuate, esa persona, ese cliente, que ya no es mi cliente y ya lo perdió todo, se estaba echando a la bolsa así, $2,000 diarios. ¿Sí? Diarios. Con tercero de primaria, apenas leer y apenas escribir. $2,000 diarios en su negocio. ¿Qué pasó con esta persona? Dice, no, pues ya tengo para mantener otras 3. Y se metió en sus fechorías, en sus cosas. Total que después, la última fue una persona que se aprovechó de él, ya lo abandonó, ya lo dejó sin nada. Ándale. Sigue haciendo las cosas a tu modo. Y ahí están las experiencias. De haber tenido todo, ahora está ahí fracasado. Porque no aprovechó la bendición de Dios para los suyos. Para eso Dios te bendice, varón. Para tu cónyuge, para tus hijos, para esa familia que Dios te ha dado. Por ejemplo, a mí me dicen, ay, ¿a poco tu religión te prohíbe que tomes allá bebidas alcohólicas? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Pero yo no tengo, mira, yo hago un presupuesto, yo soy diligente, ordenado, disciplinado, y yo hago un presupuesto. Yo no tiro mi dinero a la basura, no tengo presupuesto para eso, y no lo voy a aplicar porque quiero cosas que edifican, que suman, que dividen, y no voy a patrocinar una empresa que ha destruido tantos matrimonios y que ha matado a tantas personas. Yo no la voy a patrocinar, es la realidad. Entonces, no es una postura religiosa, ¿verdad? Es sensatez, es prudencia, es conocimiento, es sentido común, por favor, pero ya se ha ido el sentido común. Este mundo ni tiene sentido común, ya lo perdió. Hermanos, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? De esos eventos desafortunados en donde no podemos hacer nada, ¿para qué afanarnos también? Solamente orar a Dios y esperar en Él. Pero si podemos hacer algo nosotros, porque son cosas que nos competen a nosotros, seamos diligentes, responsables, seamos bien precavidos, hermanos. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos sabemos eso? Dios tiene el control de todas las cosas. El gran detalle, hermanos, es que muchas veces nosotros nos salimos del redil. Nosotros decidimos mal. Nosotros empezamos a hacer acciones espontáneas o a improvisar en el libreto que el Señor Dios ya escribió. ¿Okay? Nosotros nos salimos del redil. Nosotros nos afanamos o terqueamos, porque es un sinónimo también de afán. Nosotros nos afanamos, terqueamos, deseamos hacer las cosas a nuestra forma y descuidamos muchas veces lo más importante y perdemos la seguridad, la tranquilidad, la paz. Y ahí es donde vemos nosotros varones que ya no encuentran la puerta, o familias que ya no encuentran la puerta, o mujeres que ya no encuentran las puertas, y los hijos que están aprendiendo, pues precisamente, o recibiendo esas herencias incorrectas. Hermano, mire, varón, yo le quiero decir lo siguiente.
No terquiemos, no nos afanemos, no deseemos hacer las cosas a nuestro modo. Dios ya puso cómo deben de hacer las cosas. Y no te das cuenta, y a veces tu esposa, tu cónyuge o tus hijos están de rodillas orando por ti y pidiendo sabiduría de Dios para ti, pidiendo el orden de Dios para ti, pidiendo precisamente diligencia en tu forma de decidir las cosas diligentemente, hermanos, y están pidiendo por ti y a veces ni siquiera te das cuenta. Pero ¿qué sucede? Bueno, ¿por qué me está sucediendo este Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué permite la maldad? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué permitiste que le sucediera eso a mi hijo, a mi familia, a mi matrimonio? Y el Señor siempre va a contestar lo que encontramos en Lucas 13:34. Fíjese lo que dice Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sabe qué significa eso? Que haces oídos sordos a quien te predica la palabra de Dios. Y no solamente lo criticas, lo señalas y hasta te quieres aventarlo pedradas. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces se te habló de este tema, del otro tema, de esta enseñanza, de esta aplicación espiritual y la desechaste? Y hoy, las consecuencias. Hermanos, ahí está el buen consejo, ahí está el ejemplo. Muchas veces tus hijos te van a decir, fíjese bien, cuando usted le quiera dar el consejo y decirle un versículo bíblico y un principio de Dios, te va a decir, ¿cómo molestas, papá? Ya, mamá, ya chole, con doña Chole, ¿verdad? Ya chole, mamá, ya, por favor, ¿verdad? Pero fíjese bien, es mejor que le digan, mamá, ¿cómo insistes? ¿Cómo insistes? ¿Cómo insistes? A que te digan, mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no me mencionaste a tiempo de todo esto que pudiera venir por no ser diligente, ordenado, sabio, ¿sí? Buscando la voluntad de Dios que es la perfecta y evitándome todas estas situaciones adversas? Hermano, debemos hacer lo que debemos hacer nosotros. Debemos ser sabios, diligentes, previsores, responsables en todas las áreas de nuestra vida. Y esto nos debe llevar a invertir nuestras fuerzas con nuestro cónyuge, con nuestra familia, y también ser bendición para otros. Y así, hermanos, mira, debemos saber que problemas llaman más problemas, desorden llama más desorden, sí, pero bendiciones llaman más bendiciones. Pero no como filosofía, hermanos, sino porque la obediencia que nos trae bendición, Dios sabe que está listo nuestro corazón para todas esas bendiciones, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Cuántos hemos sido testigos de ello? Una tras otra. Pero alguna persona dice, no, pues, quién sabe, no. Bueno, yo le decía, ¿por qué? Porque de repente nos fijamos más en las adversidades que en todo lo bueno que hemos recibido. E ignoramos, es tan común lo bonito, el orden, la disciplina, lo correcto, que pasa desapercibido. Pero cuando viene una adversidad, dice, Señor, ¿por qué a mí? Pues oye, ponlo en la balanza, llevas 1458 bendiciones y nada más una adversidad, pues ya te tocaba, ¿no? Como dice ahí el migra ahí el CBP, ¿no? Me dijo, ya te tocó la lotería, así me dijo, es la lotería, porque así dicen, la lottery, eso es. Que revisión secundaria, y ahí vamos, ¿no? La lotería. La revisión secundaria, pues sí, pues ya tenemos como 5 o 7 años que no nos tocaba, pues ya nos tocó, pues está bien, ¿no? O sea, pero imagínense quejar, siempre me toca mentiras. No es cierto, no siempre. Entonces, hermanos, busquemos primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán.
Mucha gente dice, el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado. Hay que vivir el presente. Bueno, ese es el mundo y sus filosofías. No, hermanos, si la propia Escritura dice que todo esto quedó escrito para testimonio de nosotros, o sea, que para que aprendamos de las buenas experiencias y de las malas experiencias de otros, que aprendamos de las buenas decisiones y las malas decisiones de otros. Para eso es la historia. Y el futuro es para hoy prevenirlo. ¿Sí? ¿Cómo va a estar mi vida después? Dependiendo de lo que esté invirtiendo mi vida hoy. El futuro no ha llegado, es cierto, pero va a llegar en las condiciones positivas, mejores, en la medida que hoy estoy aprovechando las experiencias del pasado y hoy invirtiendo para las experiencias del futuro. Amén. Concluimos. Planear para el mañana es tiempo bien invertido. Planear, pues, es pensar con antelación en metas, pasos, fechas y confiar en la dirección de Dios. Mire, cuando se hace bien esto, el afán disminuye, las consecuencias disminuyen, el estrés disminuye. El que se afana vive asaltado por el temor. Se le hace difícil confiar en Dios. ¿Por qué? Porque se mete una tras otra. Dios desea que sus hijos, o sea nosotros, iglesia, seamos las personas más previsoras del mundo. Desea que nada ni nadie nos tome por sorpresas. Y el mundo siempre, debemos conocer que siempre estará ofertando el riesgo, el desorden, la negligencia. Y desafortunadamente la mayor parte del mundo vive así, en esa condición. Por eso usted y yo no nos afanemos. Mejor seamos diligentes y ordenados en todo lo que hacemos o lo que estamos por hacer. El Señor nuestro Dios siempre ha deseado que comprendamos esto y lo demuestra en su palabra. Usted y yo debemos conducirnos diligentemente en orden, siendo previsores a lo establecido por Él. Él nos desea bendecir con toda bendición espiritual. Dejémonos bendecir, iglesia, y que las barreras que pone el afán no nos prive precisamente de las bendiciones de Dios. Y no olvidemos, por más previsores que seamos siempre y más diligentes que seamos siempre, pongamos las cosas en manos de Dios. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Sí? Hermanos, más primeramente busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Rey, porque hoy podemos comprender en todo nuestro corazón, en toda nuestra mente, en todo nuestro ser, Padre, que tú deseas lo mejor para nosotros. Sin embargo, a nosotros nos compete ser diligentes, ser ordenados, ser previsores, pero sobre todas estas cosas creer en ti y recibir de tu paz, de tu tranquilidad, de tu bendición, mi Dios. Gracias, Padre, porque a través de la Escritura nos demuestras una y otra vez que estás demasiado interesado en cada uno de nosotros, Rey. Gracias, mi Dios, porque simple y sencillamente a partir de hoy queremos ser en todas las áreas de nuestra vida lo que tú quieres que seamos. Personas responsables que invertimos nuestro tiempo en lo mejor, en lo que suma, en lo que edifica, en lo que construye, en tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Bendice a cada persona que está aquí, a cada matrimonio, a cada padre, a cada madre de familia, a cada jovencito, jovencita, Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. Por lo tanto, iglesia, pongamos toda nuestra atención en el reino de los cielos y en hacer cada día lo que es justo delante de Dios. Y entonces estaremos en condiciones de ser receptores de todas las bendiciones de Dios, de todas aquellas cosas de las cuales Dios nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. Por lo tanto, no nos afanemos. Mejor seamos previsores, diligentes, ordenados, temerosos de Dios. Amén.
Que el Señor les bendiga, iglesia, y siempre vivamos en la sabiduría del Padre Celestial. Tengan bonito domingo.